Hola, buenos días. Bienvenidos a este webinar que vamos a realizar sobre Task Factory. Vamos a seguir un poco, bueno, pues lo que hemos propuesto en la convocatoria del webinar. Bueno, en primer lugar, yo soy José García, de los servicios profesionales de Danisoft, y bueno, agradeceros la asistencia a este webinar en el que vamos a estar viendo estos productos de SolarWind. Vamos a ver una pequeña presentación de lo que son los productos de SolarWind y de cuáles son y de dónde se engloba Task Factory dentro de ese grupo de productos. Luego vamos a rápidamente a revisar un poco los tipos de componentes que hay y luego nos vamos a meter con ejemplos, que es lo que va a llevar la mayor parte del webinar. ¿De acuerdo? La parte de presentación de BPT, que son los dos primeros puntos, va a ser un poco rápida, simplemente para dar un encuadre de dónde está el producto, y luego nos vamos a meter con los ejemplos. Son muchos componentes los que tiene Task Factory, así que, bueno, pues lo que he hecho es unos ejemplos, 5 ejemplos en concreto. Cada uno de estos ejemplos, pues cogemos 1, 2, 3 de los componentes para hacer la demo. Vamos a ver, en principio, los productos de SolarWinds. SolarWinds es un fabricante que lleva mucho tiempo, es muy conocido, seguro que muchos de vosotros le conocéis bien, y tiene una cantidad de productos importante en diferentes áreas de observabilidad, donde es muy potente, con temas de monitorización, administraciones de redes, de sistemas, de servicios, de aplicaciones y seguridad. Y dentro de cada una de estas áreas, pues tiene herramientas que son líderes en su mercado, en su sector, para cada uno de estos. Cada área en concreto hay, bueno, normalmente un buen grupo de herramientas bien segmentadas para cada una de las actividades necesarias o más habituales dentro de sus áreas. A nosotros el área que nos ocupa es la administración de base de datos, y dentro de esta área de base de datos hay varios productos. Hay que son estos que mostramos, el Database Performance Analyzer. Este DPA pues es para monitorización y optimización. Se ve cómo es la respuesta de las operaciones de las bases de datos, consultas, etcétera, y a través de esto se obtiene parte de la monitorización del sistema sobre el que están, el servidor sobre el que están funcionando, del propio funcionamiento de las instancias y de las respuestas, etcétera, a diferentes tipos de motores de bases de datos. El grupo de motores de bases de datos que soporta el DPA de SolarWinds es muy grande. Una de las entradas más potentes y más importantes que ha tenido SolarWinds en el tema de base de datos en los últimos tiempos ha sido SQL Sentry, que es también un producto de monitorización y diagnóstico, pero específicamente para SQL Server y Azure SQL. Es un producto muy centrado en lo que es SQL Server y por tanto tiene la capacidad de ir a la especificación más detallada de lo que es el motor de base de datos. También está Database Performance Monitor para monitoreo y optimización, el Database Mapper, que es una herramienta también muy interesante que nos permite mapear las operaciones que se hacen con los datos con la localización del dato. De esta manera podemos crear un linaje de datos sabiendo de dónde proviene cada dato, qué operaciones se han realizado sobre él, qué lugares se emplea, etcétera. Nos permite tener una visualización muy importante de cuál es el proceso de los datos y las operaciones que se realizan sobre ellos. Task Factory, que es el que vamos a ver hoy, el del que vamos a hablar ahora, y Database Insight for SQL Server para el tema de, bueno, supervisión, ajuste del entorno, etcétera. Task Factory son 60 componentes para Integration Services. Sabemos que cuando trabajamos con SQL Server e Integration Services tenemos diferentes tipos de componentes, ¿vale? Y para ir realizando todas las operaciones
para crear un ETL concreto. Lo que ha hecho Task Factory es crear un conjunto muy grande, importantísimo, de nuevos componentes que amplían y mejoran mucho el trabajo que hacemos dentro de Integration Services. Cuando tenemos que crear un ETL, las capacidades que tenemos con los componentes de Task Factory son mucho mayores. Tenemos más orígenes para conectividad, más destinos, mejores operaciones y además muchas de ellas están hechas, ya las teníamos, pero están hechas de forma que simplificamos muchísimo el trabajo, ganamos muchísimo tiempo y bueno, pues es bastante más fácil de realizar una ETL completa. Dentro de SolarWinds, en la información que tenemos de los componentes de Task Factory, SolarWinds hace divisiones por la tipología de estos componentes. Lo que pasa es que a veces en algunos es muy claro, por ejemplo, componentes de conectividad son los más claros. Hay componentes, estos que estamos mostrando en la pantalla, que nos permiten conectar con orígenes que Integration Services no proporciona. Por ejemplo, toda la parte de Amazon, de Azure, de Facebook, de Google, Dynamics, orígenes de datos con serialización REST, Salesforce, SharePoint, Twitter, etc. Amplía enormemente los orígenes de datos a los que tenemos accesos directamente a través de Integration Services con componentes que gestionan esta conectividad de forma muy clara. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de estos 60 componentes de Integration Services hay un tipo que es el de conectividad que engloba a un grupo importante de ellos y que claramente amplía las posibilidades que tenemos en Integration. Luego hay otro grupo muy grande que SolarWinds llama componentes de productividad. Lo que pasa es que a veces un componente no hace una sola cosa, hacen varias cosas. Entonces, la división de qué es lo que hace, pues a veces es un poco amplia, como en este caso, pues porque realmente sí, son componentes de productividad, pero en algunos casos nos van a permitir, por ejemplo, trabajar sobre el flujo de datos, en otros sobre el flujo de control. En unos casos vamos a hacer con ellos transformaciones, en otros casos vamos a hacer conexiones de origen o de destino, validaciones de datos, etcétera, etcétera. Entonces, es una tipología amplia para no ir haciendo una tipología muy compleja que al final no sirva para nada, pero realmente dentro de estos componentes de productividad tenemos muy diferentes tipos de componentes y además sabemos que un componente no siempre se restringe a una sola tarea, tiene una capacidad mayor y toca varios aspectos, ¿no? Y luego tenemos lo que llaman los componentes de transformación y almacenamiento, que son este grupo un poco más pequeño, que digo lo mismo que en el caso anterior, en algunos casos realmente realizan transformaciones, realizan almacenamiento, pero también realizan más cosas. Por ejemplo, pues los lookup de transformación o cosas de este estilo, pues tienen una capacidad bastante amplia, pero bueno, de alguna manera hay que catalogarlos.